Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que nos llevan una vez más al lejano oriente. Los aficionados a la historia y los aficionados a los conflictos bélicos recordarán las sangrientas batallas aeronavales que se dieron en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora la realpolitik o el pragmatismo, como lo queramos ver, nos llevan a una interesantísima asociación estratégica entre Japón y Estados Unidos, aquellos que le lanzaron después de Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas nucleares, bombas atómicas, ojo, era una etapa previa, primera vez que se utilizaban contra blancos civiles. Todavía hay mutaciones genéticas a consecuencia de esto. Y esto nos muestra la fluidez con que se está encarando la geopolítica en el control de espacios marítimos, aéreos y terrestres, pero lo importante es que aquellas legendarias imágenes que nos mostraba Hollywood de aquel enemigo que había que odiar, ahora resulta que es el amigo para hacer frente, en buena hora desde luego, a todo lo que está colocando en situación de crisis la muy compleja situación del Lejano Oriente, que no es la única, porque la del Medio Oriente, ni qué hablar, ¿no? En el Medio Oriente una descarada figura ya en práctica para tratar de cambiar el mapa geopolítico. Desaparecieron al coronel Gaddafi, desaparecieron a Saddam Hussein, fueron por los otros. Todo aquello va en una línea estratégica muy clara de los intereses de Estados Unidos y de los intereses del Estado de Israel. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y comencemos por esta muy interesante reunión entre Estados Unidos y Japón. El primer ministro Abe de Japón se reúne con el comandante de toda la flota del Pacífico de Estados Unidos para poner en marcha un ejercicio militar combinado. Las agencias dicen conjunto, pero conjunto es con las propias tropas, ¿no? Por lo menos en mi academia. Shinzo Abe dice: a medida que enfrentamos un entorno de seguridad cada vez más severo en la región de Asia y el Pacífico, me gustaría asegurar una estrecha coordinación entre Japón y los Estados Unidos con el fin de mejorar aún más nuestra capacidad de respuesta, así como la disuasión en base a esta alianza. El almirante Harris de los Estados Unidos dice: las recientes operaciones del grupo de ataque con tripulantes en el mar del Japón con las naves de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón es un ejemplo de cómo nuestros militares han trabajado juntos. Bueno, esto es un gran despliegue, ¿no? Y donde van los portaaviones, va toda una flota de superficie más los submarinos. Aquí está el USS Ronald Reagan, que es el CVN-76, el Theodore Roosevelt, ambos navegando en el Pacífico Occidental, con barcos de la Fuerza de Autodefensa Marítima japonesa. Cuando me refiero a los portaaviones de Estados Unidos, si llevan nombre de presidente, son portaaviones nucleares de la clase Nimitz. El almirante Harry Harris, comandante del Comando Pacífico de Estados Unidos, fue recibido en Tokio por el primer ministro japonés Shinzo Abe, como acabamos de ver. Y las fuerzas combinadas navales y aéreas han hecho demostraciones contundentes. Japón y Estados Unidos realizan simulacros militares en aguas cercanas a la península de Corea en una demostración de fuerza recientemente, después de que Pyongyang aumentó sus pruebas de misiles nucleares en abril de este año, incluido el lanzamiento de un cohete que pasó sobre la isla septentrional de Hokkaido en septiembre. Ahí va, bombardero de última generación acompañado de un caza embarcado F-18. China dice que la propuesta de doble suspensión es aún mejor para Corea del Norte. Cancillería china, las importantes ruedas de prensa habituales, un podio muy parecido al de Estados Unidos,
Geng Shuang es el vocero de turno. Creemos que la propuesta de doble suspensión es el plan más factible y justo y sensato en la situación actual. No solo puede aliviar la situación actual, sino que también puede resolver la preocupación de seguridad más urgente de todas las partes y de brindar una oportunidad y crear las condiciones para reanudar las conversaciones y encontrar una manera de superar el problema. Luego, a una pregunta respondió: esperamos que todas las partes puedan tratar concienzudamente y considerar de manera proactiva la propuesta pertinente de China y al mismo tiempo invitamos a las partes pertinentes a presentar propuestas que puedan beneficiar la promoción de una resolución pacífica para el problema nuclear en la península. El tema es que China desde este jueves, con la propuesta de doble suspensión para manejar Corea del Norte, dicen ellos, siendo la mejor opción para ellos, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que él y el presidente chino Xi Jinping habían rechazado un acuerdo de congelación para la congelación. Bueno, Geng Shuang continuaba diciendo hoy: creemos que el gobierno y la gente de Venezuela tienen la capacidad de manejar adecuadamente su problema de deuda. Esperamos que todas las partes puedan resolver el problema mediante consultas en la actualidad. La cooperación financiera entre China y Venezuela se desarrolla con total normalidad. Lo dijo China. Al preguntarle si China se ocupaba o estaba preocupado por la deuda, el portavoz de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, dijo en conferencia de prensa habitual que la cooperación entre China y Venezuela, y lo volvió a decir, se desarrolla normalmente. Creemos que el gobierno de Venezuela tiene la capacidad de manejar adecuadamente sus problemas de deuda. Esperamos que todas las partes puedan resolver el problema mediante consultas y en la actualidad la cooperación financiera entre China y Venezuela se desarrolla con normalidad. Por lo demás, agregó que China no cambiará su política amistosa con Zimbabue. China está preparando mucha atención a la situación en Zimbabue y esperamos sinceramente que la situación se mantenga estable y que los asuntos relevantes puedan manejarse de manera pacífica y adecuada. China y Zimbabue disfrutan de una cooperación integral amistosa y beneficiosa. En Zimbabue, en tanto, a punta de cuchillo, después que los militares tomaran el poder. Una metáfora casi literal para algunos. Gobierno de transición, Mugabe bajo arresto domiciliario, son algunos de los títulos de prensa. Y el titular del periódico gubernamental The Herald dice: el negocio como método habitual en toda la nación. Y la historia es que Zimbabue está al borde del abismo, después que los militares tomaron el poder en lo que se denominó una operación dirigida contra criminales en el séquito del presidente Robert Mugabe, que ha gobernado la nación de Sudáfrica durante casi 4 décadas. The intervention by the Zimbabwe army is very good because we are looking forward for a new Zimbabwe, a better Zimbabwe. Personas que miran los periódicos y algunos decían: la intervención del ejército de zimbabuense es muy buena porque estamos esperanzados en un nuevo Zimbabue y un mejor Zimbabue. Titular del periódico gubernamental: negocios como de costumbre, business as usual, y en general hay tensión, pero la gente trata de llevar adelante como sea su vida cotidiana. No está claro si el aparente golpe militar traería un final formal al gobierno de Mugabe, de 93 años. El objetivo principal de los generales parecía estar evitando que la esposa de Mugabe, Grace, de 41 años, bueno, no de 41 años, 41 años menor que él, le sucediera en el cargo, ¿no? La presidencia sudafricana, dijo Mugabe, le había dicho a Jacob Zuma por teléfono que estaba confinado en su casa, pero que por lo demás estaba bien y que el ejército lo mantenía a él y a su familia a salvo. Apariencia de normalidad en las calles, pero todo el mundo está comprando un poquito más de lo necesario, ¿no? Por si las moscas. Mugabe, todavía visto por muchos africanos como un héroe de liberación, es vilipendiado en Occidente como un déspota, cuyo manejo desastroso de la economía y la voluntad de recurrir a la violencia para mantenerse en el poder, destruyó uno de los estados más prometedores de África. Ese es el punto de vista occidental.
Sumó a Zimbabue en una nueva crisis política la semana pasada al despedir a su vicepresidente y presunto sucesor, Emmerson Mnangagwa, conocido como el Cocodrilo, acusándolo de mostrar rasgos de deslealtad. Y eso generó situaciones críticas y bastante tensas. Los generales creían que ese movimiento tenía como objetivo despejar el camino para que Grace Mugabe asumiera el control. Y dijeron el lunes que estaban preparados para intervenir si las purgas de sus aliados no terminaban. Sin embargo, no estaba claro definitivamente si el aparente golpe militar traerá un final formal al gobierno de Mugabe, que, como dijimos y reiteramos, es un hombre de 93 años. Y el objetivo principal de los generales parecería estar evitando que la esposa de Mugabe, Grace, de 41 años menor que él, pueda llegar al poder y sucederle. La capital permanece en calma, como estamos viendo. Aunque los soldados vigilaban algunas carreteras, a la vez cuando pedían identificación al público, la gente seguía realizando sus tareas diarias como si nada hubiera ocurrido. Transportes blindados acordonaron la sede del poder presidencial en Zimbabue, el edificio del Parlamento en la capital, mientras helicópteros daban vueltas en torno a la ciudad. Algunos vidrios rotos y algunas consecuencias, pero no ha pasado de allí. Según los informes, el personal del departamento del presidente ha sido removido de sus puestos y en el mostrador de salidas, en el recientemente nombrado Aeropuerto Internacional Robert Gabriel Mugabe, han sido reemplazados los guardias habituales por soldados. Algunos tiroteos, como vemos, han tenido lugar. Y en general, el jefe del Ejército Nacional, Sibusio Moyo, ofreció a la televisión estatal en la madrugada del miércoles unas declaraciones y dijo que la situación estaba bajo control y que, adoptada por los militares esta actitud desde la declaración hecha por el comandante de las Fuerzas de Defensa de Zimbabue, Constantino Chiwangwa, el lunes, ahora están a otro nivel. Casa del exministro de Información, Jonathan Moyo, interior de la casa, los disparos que vimos. Las imágenes capturadas en teléfono móvil muestran cristales rotos y agujeros de bala. Moyo y Sabio Kasuwere, otro ministro del gabinete de la facción política. Y aquí, el líder de la oposición de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, diciendo: por el interés del pueblo de Zimbabue, el señor Robert Mugabe debe renunciar, dimitir de inmediato, de acuerdo con el sentimiento nacional y las expectativas, teniendo plenamente en cuenta su legado y su contribución a Zimbabue, antes y después de Zimbabue. That they be a negotiated, all-inclusive. Luego Morgan Tsvangirai dice que haya un mecanismo de transición negociado que incluya a todos. Estoy enfatizando el mecanismo de transición y que todos los interesados nacionales acuerden el propósito, la esencia, la naturaleza y el carácter de ese mecanismo que se lleva a cabo en reformas integrales para una elección justa y creíble que realizaremos sobre la implementación completa de esas reformas. Upon the full implementation of those reforms. So, whatever solution you want. En suma, el líder de la oposición de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, dijo el 16 de noviembre que el presidente Robert Mugabe debería renunciar por los intereses del país, después que los militares tomaran el poder. Mugabe insista en que sigue siendo el único gobernante legítimo de Zimbabue y ha puesto a la mediación de un sacerdote católico, se ha opuesto a lo que era la posible salida, la mediación de un sacerdote católico, que permitiría que la ex guerrillera de 93 años saliera airoso después del golpe militar, ¿no? La gente trata de seguir adelante con su cotidianeidad. El ejército parece querer que Mugabe, quien ha conducido Zimbabue desde la independencia de Gran Bretaña en 1980, se vaya, pero tranquilo y en silencio. La palabra en la calle es que debería dimitir y un mejor líder debería hacerse cargo porque su edad es limitante, no puede concentrarse. Yo apoyo al ejército porque lo están haciendo en forma pacífica y legal. Y podría ser mejor, Mugabe es demasiado viejo, así como lo veo. Eso es lo que dice la gente y se ha quedado por mucho tiempo. No hay trabajo y si alguien intenta corregirlo se convierte en su enemigo. Hoy están tratando de usar la ruta constitucional porque obviamente un golpe llama la atención y las sanciones de la Unión Africana y de la comunidad internacional.
Pero a todos los efectos este es un control militar que es probable que conduzca a una transición. Si esta transición será o no democrática, bueno, esa es otra pregunta. Así lo decía el vendedor de libros. Otra de las personas entrevistadas, Domizani, ¿cómo? Necesitamos mantener la calma, mantenernos enfocados y esperar que esto conduzca a una transición democrática hacia una economía estable y una transformación social y económica. Por otro lado, llevar a una suspensión de la Constitución, esperamos que no. Rezamos para que no vaya en esa dirección. Es poco probable, de todas maneras, que vaya en esa dirección, pero estamos todos muy preocupados. Bueno, una fuente política habló con altos aliados que se comunicaron con Mugabe y su esposa Grace en su fastuoso complejo de la llamada Casa Azul de Harare. Dijo que Mugabe no tenía planes de renunciar voluntariamente antes de las elecciones programadas para el próximo año. La toma del poder del ejército marcó el colapso en menos de 36 horas de las redes de seguridad, inteligencia y mecenazgo que sostuvieron a Mugabe durante 37 años en el poder y que lo convirtieron en el gran hombre viejo de la política africana. Because obviously a coup attracts the attention and sanctions from SADC, from the African Union, from the international community. But to all intents and purposes, this is a military takeover, which is likely to lead. Nos hemos adelantado a la traducción, pero aquí están los testimonios tal como se los dijimos. Another question altogether. Culto a la personalidad. We need to remain calm, remain focused, and hope that this will lead to a democratic transition to a stable. Necesitamos mantener la calma y esperar que conduzca a una transición democrática y hacia una economía estable y una transformación social y económica. Por otro lado, si las cosas van terriblemente mal, esto nos podría llevar a la suspensión de las libertades civiles y podría llevar a una suspensión de la Constitución. Esperamos que no. Rezamos para que no vaya en esa dirección y es poco probable en realidad que vaya en esa dirección. Bueno, todo parece estar en un relativo control. Si el viejo líder tiene todavía el control de las Fuerzas Armadas es la gran pregunta. Si las Fuerzas Armadas se pliegan ahora después de tantos años de su mandato a lo que algunas partes importantes de la población indican que es el deseo de una transición, también está por verse. El gabinete y el jefe de las Fuerzas Armadas se reunieron, como acabamos de ver, con enviados sudafricanos este 16 de noviembre en la oficina del gran jefe, un día después que los militares tomaran el poder, según el periódico estatal, el Herald. Pero lo único que se han visto son diapositivas como esta. Mientras tanto, el primer ministro saudí, Hariri, y dice que Hariri, del Líbano, recibido en Arabia Saudita, está allí por su propia voluntad. Interesante declaración por lo alto del nivel, ¿no? Al-Hariri vive en el reino saudita por su propia voluntad y ha renunciado. Y en lo que respecta a su regreso al Líbano, este asunto depende de él y de su evaluación de la situación de su seguridad. Y es él quien toma las decisiones, como diciendo, no lo tenemos secuestrado, está aquí porque quiere estar aquí. Respondió directo al más alto nivel. ميشيل عون اتهم السعودية بالاعتداء على لبنان من خلال احتجاز رئيس حكومتها رئيس الحريري. Interesante, sin turbante ni nada, muy occidental la periodista. La respuesta, la acusación de que el Reino Unido detiene al líder de un país no es cierta, particularmente una personalidad política como es un aliado del reino, como el presidente Rafik al-Hariri, como el presidente Saad al-Hariri, por lo que no sabemos cuál es la base de tales acusaciones, pero son rechazadas. No hay fundamento ni verdad en ello. Tiro por elevación a la situación del Líbano. Adel al-Jubeir, la base de la crisis en el Líbano, Hezbollah. Hezbollah ha secuestrado al régimen libanés, Hezbollah ha intentado imponer su influencia y autoridad sobre el Líbano, y Hezbollah obstaculiza el proceso político. Hezbollah es una herramienta en manos de la Guardia Revolucionaria iraní, e Irán usa Hezbollah para fortalecer sus influencias en Irán y usa Hezbollah con respecto a los disturbios de Bahrein y también con respecto al apoyo hutí y la interferencia en los asuntos de Yemen. Entonces, si el Líbano quiere poner un límite a los papeles de Hezbollah,
Será bueno, sin embargo, si Hezbollah continúa así políticamente, esto conducirá a una continua inestabilidad del Líbano y dará lugar a una situación peligrosa en el Líbano también. إذا استطاعت لبنان أن تحجم دور حزب الله فلبنان يكون بخير، لكن إذا حزب الله استمر على هذه السياسة وهذا النهج فهذا يجعل لبنان أن يستمر بعدم الاستقرار ويجعل الوضع خطر في لبنان. كان في تطابق في الرؤى وهناك إجماع في العالم وشبه إجماع في العالم بأن حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول. ¿Qué tiene que ver la resistencia con la lucha en Siria? Tiene que ver con luchar junto a los Houthis en Yemen. Por lo tanto, no hay base para lo que dice Hezbollah. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Abdel El-Jubeir, en pantalla rechazó las acusaciones de que su país retenía a Saad al-Hariri en contra de su voluntad. Hariri no está aquí contra su voluntad, dijo el primer ministro. Al-Hariri vive en el reino por su propia voluntad y renunció respecto de su regreso al Líbano. Depende de él y de su evaluación de la situación de seguridad en el Líbano. Esto en una conferencia de prensa conjunta en Riad con el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Yves Le Drian. También acusó a Hezbollah de desestabilizar la región. Bueno, el canciller francés se reúne con Hariri en Riad, catalogado como diálogo amistoso de confianza con Saad Hariri, quien dijo viajará a París pronto por invitación de la Presidencia de la República. Presidente libanés, las imágenes de tweet de la lectura de la cuenta del presidente libanés. Esperamos que la crisis termine y la puerta de la solución se abra con la aceptación de Saad al-Hariri de visitar Francia. El otro dice, espero el regreso del primer ministro Hariri de París para que pueda decidir el siguiente paso con respecto al gobierno. Según lo visto en las pantallas, cartel de la lectura de Hariri en árabe, todos estamos contigo. Y una reacción de un hombre sirio que vive en el Líbano, Mohamed Ali, diciendo, el país no puede ser envidiado, la situación no es como para envidiarlo, es mala. El primer ministro debería venir de Arabia Saudita al Líbano, no irse a Francia y luego al Líbano, porque dejó su país por el reino, así que regrese aquí. Monsieur Hariri, que je verrai tout à l'heure, est invité en France avec sa famille par le président Macron. Il se rendra en France quand il le souhaitera et dès qu'il le souhaitera. Et il sera accueilli en ami. Él regresará cuando quiera regresar. El presidente Hariri vive en el reino por su propia voluntad. Y en cuanto a su regreso al Líbano, bueno, depende de su evaluación de la situación y de la seguridad en el Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Abdel Al-Jubeir, dice, sé que las consultas y la coordinación entre países amantes de la paz y países amantes del Líbano están en marcha para tratar de encontrar una manera de restaurar la soberanía del Líbano y reducir la acción negativa que Hezbollah está llevando a cabo en el Líbano. Le Drian dijo a los periodistas que Hariri irá a Francia cuando lo desee y tan pronto como lo desee. Una fuente cercana a Hariri dijo que se esperaba que abandonara Riad con su familia rumbo a París en las próximas 48 horas antes de viajar a Beirut. Y el canciller saudí, a quien teníamos hace un momento en pantalla, Abdel Al-Jubeir, dijo que Hariri estaba en el reino por su propia voluntad. Se retiran ambos cancilleres. Bueno, el hecho es que la semana pasada Arabia Saudita acusó al Líbano de declararle la guerra, citando el papel de Hezbollah en otros países árabes. Y el grupo ha luchado junto a Irán y Siria contra los rebeldes respaldados por Arabia Saudita. Riad también lo acusa de ayudar al grupo Houthi en Yemen y a luchar contra una coalición liderada por Arabia Saudita. Bueno, la presidencia libanesa, espero el regreso del primer ministro Hariri de París para que pueda decidir el siguiente paso con respecto al gobierno. Y luego las declaraciones pertinentes a que hacíamos referencia. Y los ciudadanos libaneses han seguido esto con mucha atención a través de los medios audiovisuales. Algunos decían, la situación no es mala,
Lo que no nos necesitamos para nada es este tipo de alteraciones de la vida cotidiana, ¿no? Cuando regrese debería reunirse para dialogar, como siempre dicen, para intentar arreglar algo en este país. Lo hemos repetido. Quizá esta vez aprendieron algo. No sé qué es, pero con suerte tal vez aprendieron algo y los problemas se resolverán cuando regrese. Y espero que regrese con seguridad, eso es todo. Eso es lo que decía normalmente la gente en la calle, y las pancartas de apoyo seguían allí, sin que nadie intentara ni siquiera alterarlas. Pero el ciudadano de la calle, como Mohamed Remo, ciudadano libanés, dice: nadie aceptaría esto. Un primer ministro desaparecería repentinamente mientras su pueblo lo necesita más ahora en medio de tiempos difíciles. No puede ser. El presidente del Líbano, Michel Aoun, dijo que en un tuit este 16 de noviembre que esperaba que la crisis sobre la renuncia del primer ministro Saad al-Hariri y su permanencia en Arabia Saudita termine lo antes posible, y así lo reiteró. هلا لازم بس يرجع يعملوا طاولة حوار مثل ما بيقولوا دايما انه فيحاولوا يضبطوا شيء بهالبلد. يمكن هالمرة تعلموا من شيء ما بعرف شو هو. ان شاء الله تكونوا تعلموا وبس يرجع انه تحل الامور اكثر واكثر. وبتمنى يرجع بالسلامة. هي بس. Hemos dejado sonido original para la comunidad que hace vida con nosotros en la República Bolivariana de Venezuela, ya que nos habíamos adelantado con ese fin a la traducción. يختفي فجأة والشعب بحاجة له هلا بأصعب الأوقات هلا. Les dejamos estas imágenes para que evalúen ustedes cómo está la situación. Una zona absolutamente pujante, además, ¿no? Del Medio Oriente, que lamentablemente vive estos momentos. Realmente un pueblo que no se merece esta situación, ¿no? Pero en fin, ¿cómo ha cambiado? Pujante Líbano. Y Beirut era el lugar donde cada vez que estábamos en un frente de guerra en el Medio Oriente, todos los corresponsales salíamos hacia Beirut, que en aquel entonces era llamada la París del Medio Oriente, como para cargar baterías y después volver o poder transmitir con tranquilidad los trabajos hechos en el teatro de operaciones, ¿no? Bueno, hasta aquí no veo nada en los monitores que supere lo que les hemos planteado, y les recomiendo prestar atención a la posibilidad de que tengamos una importante entrevista en la segunda parte de nuestro dossier. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Gente que trabaja quiere invitarlos este viernes a las 6:30 de la tarde al Complejo Industrial Ciuna, un espacio que resume la importancia de la unión cívico-militar y la alianza estratégica entre el Estado venezolano y la iniciativa privada. No se lo pierda este viernes por Venezolana de Televisión. Gente que trabaja este viernes a las 6:30 de la tarde por Venezolana de Televisión. Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Jacinto Convid 2017 en el Poliedro de Caracas, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Más de 300 expositores nacionales e internacionales dejarán ver los avances significativos alcanzados en materia de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología al servicio del pueblo. Renlandaduzca en diciembre. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. SISMEU, Sistema Integral de Salud para la Familia Universitaria. El Sistema Integral de Salud SISMEU es una maniobra médica asistencial del gobierno bolivariano para atender los avatares de la guerra económica. Ofrece servicios de atención médica primaria, hospitalización, cirugía y maternidad, odontología, oftalmología, ambulancia y servicios funerarios. Comunícate al 0800 SISMEU 0. SISMEU, Universidad Saludable. Renlandaduzca
noches, sean todas y todos bienvenidos al presente Contacto en Directo. A esta hora nos enlazamos con la señal del canal hermano TVS. Ellos transmiten Corazón Llanero desde Trujillo. Veamos. ¿Y quiénes son los que mandan? Ajá, a ver un grito de las mujeres. ¿Están viendo ustedes? ¿Están viendo? Chicos, ustedes son necesarios. Pero a ver un grito de los caballeros. Ya ven, está pareja la cosa. Ya saben, no se les vaya a olvidar que quien les está cantando en esta noche hermosa, por primera vez que piso aquí esta tierra maravillosa, bendita, fue Mayra Castellanos, de Aragua, del estado Aragua, Cagua. Soy el bombo que ha llegado a las orillas del río, soy el calor, soy el frío, soy invierno y soy sequía. Y quiero la tierra mía como no la quiere nadie. Eso me enseñó mi padre y es mi mayor alegría. Le traigo la luz del día a la noche de tristeza. Yo le canto la belleza del país que tanto amo. Gracias doy al soberano por nacer en este suelo. Venezuela es lo primero para el buen venezolano. Y que viva Venezuela. ¿Dónde están los venezolanos que aman, que creen en esta patria maravillosa? ¡Que viva Venezuela! ¡Vamos! ¡Cuba! ¡Con las palmas! Los aplausos yo me gano porque yo canto lo nuestro. Siempre tendré primer puesto el folclor de mi país, porque llevo la raíz del Maracaya de Aragua. Yo soy nacida en Chincagua y eso me hace muy feliz. Ya me voy a despedir, aunque saben que no quiero, pues por cantarles yo muero. Ustedes son mis hermanos, mi corazón les regalo este público excelente. Quien les va a cantar por siempre será Mayra Castellanos. Muchísimas gracias, mi gente bella. Los quiero, los Yo quiero amo. escuchar Que Dios los bendiga. a todo Trujillo, que se escuche en toda Venezuela, Trujillo. Los aplausos para esta triunfadora Mayra Castellanos. Muchas Gracias, Dios Mayra, los bendiga a todos. por estar siempre con nosotros compartiendo en este gran corazón llanero. Los aplausos para la princesa de nuestro llano. Y que toda Venezuela observe y vea cómo los niños están contagiados de joropo y escuchen cómo grita Trujillo. ¡Qué alegría! La emoción de multitudes nuevamente está allí en la tranquilidad de sus hogares y hoy le corresponde a Valera, en el estado Trujillo, disfrutar de este desglose de estrellas de la canta criolla en el escenario principal de los ídolos. Y por supuesto, agradecerles a todos por esta asistencia, con este amor que nos entregan a través de sus aplausos. Nosotros solamente adjudicamos al compromiso mayor de seguir con este gran corazón llanero para toda Venezuela y para toda Hispanoamérica. Es el ambiente que se vive a esta hora en Trujillo con Corazón Llanero. Ahí escuchábamos a Mayra Castellanos. Así vamos a despedir este Contacto en Directo. Recuerde que usted puede disfrutar de Corazón Llanero a través de TVS. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Feliz noche para todos. Continúa. Dossier. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Salud, amigos. Volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo y si no estoy de pie en el mapa es porque tenemos un importante invitado. De inmediato voy a presentarles al general de brigada Ejército en situación de reserva activa, Roberto González Cárdenas, doctor de Seguridad y Desarrollo de la Nación en la UNEFA, magíster en Ciencias y Artes Militares, magíster en Gerencia Personal, diplomado de curso superior en Defensa Continental, diplomado en cursos superiores de Comando de Estado Mayor número 32,
licenciado en Ciencias y Artes Militares, todos los cursos correspondientes de la Academia Militar, profesor, docente y conferencista por 33 años en universidades nacionales, comandante del 411 Batallón José Antonio Anzoátegui, comandante de la Unidad Fundamental en Fronteras, año 1983, y todo un currículum que en beneficio del tiempo que tenemos para el diálogo se queda hasta aquí, con su permiso, mi general. Hay temas muy calientes que estábamos manejando fuera de cámara. ¿Quisiera abrir fuegos con alguno de ellos? No, buenas noches, Walter. Gracias nuevamente por tu invitación a tu programa. Maestro Walter, como te dice el pueblo. Eso es algo que realmente me honra. Y permítame expresarle a todos los que nos ven a través de esta pantalla, tanto aquí en Venezuela como fuera de Venezuela, un caluroso saludo revolucionario bolivariano. Digo esto porque al parecer la revolución bolivariana se ha convertido en el dolor de cabeza del imperio norteamericano. Y quería decirle expresarle a todos esos estudiosos del ese imperio que tenemos un manual de la revolución bolivariana, un manual que está expresado acá. Este es nuestro manual, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y sería interesante hablar en términos que lo entiendan en el norte. Ese es nuestro bestseller. Sí, señor. El libro que está en todas las manos. Todo lo que se refiere a la revolución bolivariana, que nuestro padre de la patria nos dejó, está acá, prácticamente. Y aprovechando al padre de la patria, recientemente, ahorita que se encuentra la Feria del Libro, ayer estaba revisitándola, y me encuentro con algo muy interesante. Esto me lo dieron en el stand de PDVSA, anoche, estuve por allá visitándolo. Y nuestro padre decía, ¿no?, sobre un señor que para aquel momento, en 1818, Bautista Irvine, que era una especie de agente o representante de los Estados Unidos de América ante el gobierno revolucionario de Venezuela. Sigue habiendo muchos. Sí, más de lo que la gente común cree y piensa que son mentiras y que existen aquí en Venezuela, como las agencias de inteligencia que fueron creadas especialmente para monitorear a Venezuela. Hay salas situacionales del más alto nivel tecnológico en permanente monitoreo. Completamente. El profesor Vladimir Acosta hace una selección de textos y comentarios de la independencia, soberanía y justicia social en el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Y aquí refleja lo siguiente. Ante las amenazas veladas de Irvine, Bolívar le recuerda que la dignidad y la soberanía de Venezuela, con el permiso de todos, por favor, para leer, Bolívar le recuerda que la dignidad y la soberanía de Venezuela no se negocian y que si el país ha perdido en la guerra de independencia la mitad de su población, la otra mitad, la que ha sobrevivido, está dispuesta a morir por esa dignidad y esa soberanía. Tremenda enseñanza de nuestro padre de la patria. En base de esta enseñanza de nuestro padre de la patria que nos deja a través de sus escritos, recientemente se han llevado a cabo una cantidad de ejercicios militares, inclusive en el Oriente se están llevando ahorita ejercicios que tú mostrabas en el dossier de toda la información que se tiene para estas 24 horas. Pero el lunes pasado finalizaron las maniobras en el sur, en Tabatinga, donde está la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú. Allí los Estados Unidos, que participó, se presentó con personas de la Guardia Nacional, se presentó con personas de la parte de la reserva forestal, o sea, la parte forestal, pero lo más importante, se presentó con el Comando Sur. Es una maniobra que supuestamente son para la preservación de la Amazonía. Entonces, cuando vemos nosotros un ejercicio que se lleva a cabo con 22 naciones que participan como observadores militares, sobre todo la de Europa, que fueron invitados para acá, observamos pues que en Tabatinga, que se encuentra en
en el mapa, ¿no? Y si tú me lo permites, para no? que el puntero. La gente... se va a sentir cómodo porque este es un puntero militar. Sí, muchas gracias. Para que la gente más o menos tenga idea dónde se encuentra ubicado, está aquí. Aquí en esta triste frontera. Del lado brasileño, Tabatinga. Del lado de Colombia, Leticia. Del lado de Perú se encuentra Santa Rosa. El río Solimões, que es afluente al Amazonas, son 3 días bajando por el río para llegar al Amazonas. 3 días navegando por el río. Y de allí donde se une hasta Manaos son 8 días, 7, 8 días, dependiendo de la velocidad que le impongan. Estamos hablando de prácticamente de 11 días por vía, ¿no?, fluvial. Por vía aérea, lógicamente, que sería la otra manera de llegar. Pero sin embargo, supuestamente de aquí de Manaos a donde están los ejercicios, son, de acuerdo a ellos, son 1000 kilómetros de Manaos a Tabatinga. Pero del ejercicio de Tabatinga a Venezuela son 700 kilómetros, supuestamente. Bien, lo importante de esto es que ellos ya habían realizado el ejercicio sobre la carta, sobre lo que es el plano, lo que se llama la planificación sobre la carta. Cuando se hace un ejercicio de logística, tú tienes que hacer un ejercicio de logística, es para complementar lo que son las operaciones que van, ya sean ofensivas o defensivas, de cierta magnitud, ¿no?, que se van a dar. Aquí supuestamente eran operaciones para control del narcotráfico, control de lo que era la inmigración, control sobre lo que era todo aquello que vaya de las causas que produce lo que es la parte del cambio climático. Pero extrañamente cómo aumentaron aprovechando todo esto, las bases norteamericanas, las 11 bases norteamericanas, porque estamos siendo sitiados, estamos asediados por bases norteamericanas, que con que se bajó los pantalones de la soberanía la hermana Colombia. Ya tenemos 2 más, tenemos otras que están en la Guyana Esequiba, en la Guyana Esequiba, que de paso, yo le llamaría ya el estado número 24 de Venezuela, porque si nosotros decimos que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, mi estado Esequibo, ahí también tengo que nombrarlo, dentro de lo que es el contexto de lo que es la conformación geopolítica de Venezuela. Ese sería mi estado número 24. Usted es el responsable de lo que acaba de decir. Completamente, ¿no? Completamente. Ese es el estado 24 de Venezuela, ¿no? Ya te dice, nosotros decimos en la mañana en las Fuerzas Armadas se dice el sol de Venezuela nace en el Esequibo, pues entonces si el sol de Venezuela nace en el río Esequibo, el estado 24 de Venezuela es el Esequibo. ¿Ok? Tenemos las bases que nos rodean, que aquí en el Esequibo hay 2 bases, tenemos la de Trinidad, Tobago, todo esto, y hay una señora periodista que está, Tilma Zulami. Ella escribe un trabajo muy interesante, Territorio Vigilado, y manifiesta que existen más de 70 bases en Latinoamérica. Para los norteamericanos, una base militar es el punto de la colonia. Quiere decir que si nosotros revisamos, de acuerdo al trabajo de la señora Telma Duzani, ¿no?, solamente Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela no tienen bases militares. Quiere decir, entonces, que todos los demás son colonia de los Estados Unidos. Es lo que el señor presidente del Perú, Kuczynski, son perros de alfombra. Porque eso fue lo que él dijo allá en Washington, ¿no? Serían perritos de alfombra, bajan la cabeza y tienen que decirle sí a lo que diga los Estados Unidos, porque eso es el mandato que hay. Y de hecho, cuando nosotros revisamos ahora lo que es la conferencia de este grupo de Lima, donde están varios países latinoamericanos complotando con Venezuela, de acuerdo a las indicaciones que le da los Estados Unidos, que le manda Washington. Perdón, ¿complotando con Venezuela o contra? Contra Venezuela. Complotando contra Venezuela, ¿no? Encontramos que
Ciertamente, ¿no? Ahora, cuando hacemos los análisis comparativos con lo que sucedió en Irak, vemos que... O en Libia. Vemos que en aquel momento el presidente Saddam Hussein había manifestado que iba a cambiar lo que era el dólar para una nueva moneda, una nueva divisa comercial para Irak. Y empezó el infierno para Irak. Se dijo entonces la mentira de que en Irak había armas de destrucción masiva. Vamos a Venezuela. Nos inventan la mentira de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, un dictador. Más dictador que el que ellos colocaron en el año 2002, que fue al señor Pedro Carmona, que afortunadamente... Carmona Breve, que afortunadamente este pueblo, todavía ellos no entienden la conformación, lo que va por la sangre de este pueblo, que en 47 horas, ¿no?, derroca o devuelve al imperio norteamericano, a su Carmona Breve. Y, pero o sea, además, con su permiso, es el único país cuyas Fuerzas Armadas, cuando cruzaron su frontera, fue para darle libertad a 5 naciones. Claro. ¿Quién puede decir lo mismo? Claro, inclusive 47 horas duró Pedro Carmona y ellos todavía no entienden, ¿no?, por qué fue eso. O sea, ellos todavía, los Estados Unidos todavía no entienden por qué en 47 horas se revierte lo que es el golpe de Estado. Todavía ellos están pensando qué fue lo que pasó y es por ello que cambian ciertas estrategias. Entonces nos van y nos aplican la de Chile con Allende, ¿no? ¿Sabe cómo empezó, no? Sí. Desaparecieron primero papel higiénico y toalla sanitaria. Después los alimentos empezaron a escasear y después vino la debacle. Okay. Por supuesto, todos los medios de comunicación de la derecha estaban en absoluta connivencia con ese golpe. Y cuando algún general se resistió, lo volaron en pleno territorio estadounidense junto con su secretaria Ronnie Moffett. Le volaron el carro en pedazos, lo eliminaron. Estaba haciendo lobby destapando toda esa porquería, ¿no? Entonces, cuando hacemos la comparación con lo que le hicieron a Irak, en Irak, a Saddam Hussein, en Libia, ¿no?, colocan la mentira. La mentira la llevan al nivel internacional. Empiezan a buscar, en el caso venezolano, con la OEA, allá con el Consejo de Países el Consejo de la Liga Árabe, zona, ¿no? La Liga Árabe. Sí, la Liga Árabe. Y después la colocan la mentira en lo que es en Europa, ¿no?, en la Unión Europea. Aquí, en Venezuela, ¿no?, llevan a la OEA para colocar la mentira. Lógicamente Venezuela se sale de la OEA, se retira antes de que aceptar la farsa que se está llevando allí. Vamos a Europa. Europa ahora, esta semana pasada, sanciona a Venezuela y asume que es el dictador, para colocar todavía. Pero todavía no han podido, porque a veces me preguntan, ay, ¿qué hacemos? Lo que está haciendo el presidente Maduro. ¿Qué está haciendo el presidente Maduro? ¿Llamar al diálogo? Pedir a la Asamblea Nacional Constituyente, que en aquel programa le dijimos hay 2 opciones, 2 caminos. 1, la Asamblea Nacional Constituyente. 2, la guerra. El pueblo venezolano, un pueblo de paz, se fue por la Asamblea Nacional Constituyente. La guerra la están impulsando los Estados Unidos, no el pueblo de la oposición venezolana, que estaba siendo también apoyado por las agencias de inteligencia que están aquí metidas. Aquí está metida el Mossad, aquí está metida la agencia, la CIA, hay una agencia especialmente para ello, apoyados por la Embajada Norteamericana. Y así, como esa, existen otras agencias, están metidos los mismos colombianos, metidos acá. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando nosotros vemos que en ese cuadro comparativo ya nos llevaron y falta lo que era ir a las Naciones Unidas? Intentaron ir a las Naciones Unidas recientemente. ¿Qué pasó? Que les falló. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fortuna que no tuvo Saddam Hussein, tenemos un respaldo, ¿no?, de naciones como China, como Rusia, como Irán, como una cantidad de aspectos y consideraciones que otras naciones nos están respaldando. Esta revolución es la revolución de los pobres, la revolución del pueblo, de los que no tienen nada, de los marginados, que vino Chávez, lo sacas a flote y dice, señores, Venezuela es de todo,
no es un grupito que se había aprovechado, y si nosotros leemos la historia, que sería en otro programa, para decir qué sucedió a lo largo de toda esa historia, cómo nos quitaban la Constitución, que en aquel caso, que fue la del año 45, 47, vino Rómulo Betancourt y colocó una Constitución traída de Estados Unidos. Viene el gobierno nacionalista de Pérez Jiménez, que vuelve a sacar otra Constitución para llevar lo que se llama el desarrollo de Venezuela. Viene el señor Rómulo Betancourt con el Pacto de Punto Fijo y realmente ese señor vuelve a colocar la Constitución del mismo año 47, perdón. Bueno, entonces, recuerdo el expresidente Jimmy Carter, un oficial naval, un hombre que sabe lo que es la vida militar y la vida civil y la vida política, dijo, y lo hemos mostrado aquí, en sus propias imágenes y palabras, hemos supervisado 92 procesos electorales en todo el mundo. Y mi conclusión es que el mejor sistema electoral del mundo es el de Venezuela. Jimmy Carter, Dixit. Ahora, nosotros hacemos y vemos que por qué ellos han incrementado sobre todo al sur de Venezuela. ¿Qué tienen que decir de nosotros? Los minerales estratégicos que tenemos, el petróleo que tenemos, hasta el agua que tenemos, que está a 4 o 5 días de Estados Unidos y no a 35 como el del Golfo. Exacto. Esto lo he repetido ad nauseam y he visto incluso algún político que pide ser invitado aquí, después viene y dice exactamente lo mismo. Le digo, bueno, no debo molestarme, es que caló la idea, y eso es la idea, ¿no? La señora Telma Luzani, que la traía por aquí para que no se me olvidara y citarla correctamente, ¿no? A esta señora, ella nos dice que hay el 97% de las reservas estratégicas del mundo, en base para lo que es la cohetería intercontinental y lo que serían los viajes espaciales y todo eso, se encuentra en la Amazonas. Vamos a decir nuevamente que el tungsteno, el niobio, que son minerales súper estratégicos, que quizás muchos no sabían, que aquí lo hay en Venezuela, en el Callao y arriba en los Pijiguaos. Poquito más abajo Pijiguao. O sea que ese 97%, lo que allá habla, por un lado 97, el otro 95, están aquí en Venezuela. O sea, tenemos más minerales por las cuales esta gente, que en el año 83 dijeron, el Amazonas es nuestro, lo vamos a administrar solo nosotros. Lógicamente que habían llegado las nuevas tribus en el año 77. Eso de las nuevas tribus con el cuentico de ser misioneros han hecho una penetración increíble. Yo fui testigo de esto. Llegué con el comandante de la Fuerza Aérea de entonces, y vas a ver, Walter, ¿ves las casitas blancas esas? Son de las nuevas tribus. Tienen a todo el mundo con un lavado de cerebro que no es venezolanista. En cuanto oigan nuestros aviones, vas a ver que desaparecen y cierran todo. Tocamos tierra, carreteamos y ya no se veían. Voy a tocar un punto, Walter. Y están haciendo investigaciones científicas de lo que tenemos ahí con el cuentico de la misión cristiana. Exacto, porque ellos dejaron venezolanos. Son los mercaderes del templo. Son los que ellos dejaron venezolanos ahora, en reemplazo de ellos, lógicamente, que ellos sacan y van y hacen. Y hemos encontrado, nosotros nos estamos descubriendo nosotros mismos, ¿no? A raíz de esta cantidad de información que de ellos mismos están aportando prácticamente, el coltán y etcétera, etcétera. Hay un tema que es muy interesantísimo, que el presidente está pidiendo ayuda en lo que es la estructuración de la nueva geometría del poder. REDIS, SODI y ADI. Las REDIS y las SODI son estructuras de comando, control y tomas de decisiones al nivel regional y teniendo en consideración lo que viene las líneas o las normas que viene del comandante general, en este caso el presidente de la República. Y las ADI, que es donde estaría la nueva estructura, desde mi punto de vista particular, tomando en consideración o aprendiendo de lo que hizo China, la guerra total del pueblo, de lo que tiene Cuba, de lo que hizo Vietnam, de lo que han hecho de estas sociedades para estructurar y tomando en consideración que nuestro petróleo, o sea, tenemos petróleo para más de 500 años, tenemos una riqueza que está en el sur, que también nos va a acompañar esos 500 años y todo lo que tenemos allí, tenemos que establecer una estructura social sumamente sólida para esos 500 años. La primera estructura, que es la primera base que se establecen en estos países, en el caso de China, que fui invitado para observar, ¿no? Es la que es, nosotros hablamos de la Unión Cívico-Militar, lo que sería la defensa de primer orden de la guerra total del pueblo. En base a eso, ellos establecieron las estructuras posteriores para ir creciendo
en lo que nosotros aquí estaríamos llamando consejos comunales locales de administración. ¿Qué tipo de administración? Todo lo que va en la comunidad. Lo que lleva hoy los consejos comunales, perdón, consejos municipales, tenía que llevar los consejos comunales locales. Administración, de abastecimiento, de planificación, de producción, de seguridad integral en todo orden, de seguridad, de seguridad social en cuanto a educación integral y en socialismo siglo XXI. A la gente le suena duro cuando dice socialismo siglo XXI. El primero que habla del socialismo siglo XXI es el presidente Chávez en 1997, cuando empieza a hablar sobre el socialismo, y vamos al socialismo en el siglo XXI, y ahí se pega la frase. Sin embargo, cuando nosotros revisamos lo que es el socialismo del siglo XXI, Chávez mismo nos lo dice, es amor. Que para el pueblo decir, bueno, ¿cómo entiendo yo eso? Que lo que es ese amor. Amor por el otro ser humano, amor por lo que tenemos, amor por ver las cosas, por la vida, por el hábitat, por la vivienda, por el compañerismo, ese amor. Si nosotros empezamos a revisar, y como decía Chávez, que el primer socialista o el primer que se puede decir que ha permanecido a lo largo del tiempo, que fue su revolución, es la de Jesús de Nazaret. Cuando uno revisa, encuentra... Cuyos seguidores todos lo tenían en común y nada en forma individual. Exactamente, así mismo es. Para él era fundamental inclusive lo que era el amor, elemento fundamental. Inclusive Albert Einstein al final decía que es la fuerza más grande que existe en el universo, el amor. Y cuando nosotros revisamos esto, ese socialismo del siglo XXI tiene cierto parecido con lo que es la teoría social de la Iglesia Católica. Pero cuando vamos a seguir revisando el documento que desarrolla Juan Pablo II en 1985, con el 100º año de lo que se viene manejando con lo que es los aportes que da San Agustín, y va hacia lo que el presidente muchas veces habla, ir a las catacumbas, revisar lo que está allá abajo, el amor por los seres humanos. ¿Qué es la revolución bolivariana? Es eso, sacar eso que está allí. Y el Cristo Azul que hizo famoso comandante Chávez, ¿no? Sí. Aquí lo tengo, el hermanito, por cortesía del mayor general Jacinto Pérez Arcay, a quien saludo aquí a su distinguida familia. Con este pensamiento le digo que se nos acabó el tiempo. Tiene un minuto para redondear algo, y los que hemos pasado por una academia militar sabemos que en un minuto se pueden decir muchas cosas. Bastante cosas. Le queda uno. Me queda un minuto. Bueno, yo quiero decirle al pueblo venezolano que nos está viendo que sigan en esto, nuestra revolución bolivariana. Dentro del marco constitucional que nos hemos dado. Todo. Y que es una constitución que ya quisieran tener muchos países. Dentro de la constitución, todo. Fuera de la constitución, nada. Inclusive eso es para también la parte de la oposición, que se llama a más de 300 llamados por parte del presidente para el diálogo, y se niegan al diálogo. Lógicamente, ellos tienen su amo que está en el norte, que le dice no asista, y es lo que son parte de lo que llama el señor presidente del Perú, Kuczynski, ¿no? Da tristeza decirlo, pero son los perros de alfombra. Bueno, el problema es que para ellos es que nuestro norte es el sur. Así y así lo asumimos cotidianamente. Muchísimas gracias por su presencia, mi general. Con su permiso, voy a cerrar este programa. Gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Si usted nos ve por Telesur, no nos mande por allá nada porque no nos llega. La hermana Telesur lo reproduce y ya aclararemos cómo podemos facilitar eso. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del programa. Disponga usted de las cámaras, señor director.